El amanecer en el casco antiguo de Málaga siempre tenía un ritmo propio. Lento, cálido, casi perezoso. Pero dentro de la pequeña pastelería Dulce Horizonte, el día comenzaba antes de que el sol tocara los tejados rojizos. Allí, envuelta en el perfume de la mantequilla tibia y la cáscara de naranja recién rallada, Lucía Romero, de 25 años, encendía las luces del local que había construido con sus propias manos y sueño. Lucía se movía detrás del mostrador con una naturalidad casi hipnótica. Su moño desordenado dejaba escapar mechones rizados que le rozaban las mejillas mientras mezclaba la masa. Tenía una forma delicada de sostener cada utensilio, como si entendiera que incluso el sonido de la espátula contra el bol podía influir en la textura final de sus bizcochos. Y lo cierto era que su especialidad, los bizcochitos suaves con aroma de naranja, se había convertido en un pequeño tesoro del barrio. La gente decía que sabían a casa, a algo cálido que uno quiere repetir sin pensarlo. Justo cuando ella colocaba la primera bandeja recién horneada en el mostrador, la campanilla de la puerta sonaba con su timbre metálico tan familiar. Era Daniel Márquez, un joven de 28 años que entraba siempre con una mezcla de serenidad y puntualidad casi matemática. Vestía sencillo, pero con un toque elegante, camisas claras, relojes discretos, pasos tranquilos. «Buenos días, Lucía», decía con su voz pausada. «Buenos días, Daniel», respondía ella, procurando mantener la compostura. Él nunca variaba su pedido, el bizcocho del día y un café con canela. Pero lo que sí cambiaba era su mirada. Daniel observaba a Lucía con una atención que iba más allá de la educación. No era insistente, no era atrevida, pero sí distinta. Como si estuviera descifrando algo en sus gestos, como si cada movimiento de ella, la forma en que limpiaba una bandeja, el modo en que soplaba una harina rebelde, le resultara interesante. Lucía, por su parte, intentaba ignorarlo. Se decía que era simplemente un cliente amable, alguien que disfrutaba de un buen café y buena repostería. Nada más. Y sin embargo, cuando la apoyaba los codos suavemente en el mostrador para preguntarle, ¿cuál será el sabor de mañana?, ella sentía un ligero cosquilleo en el estómago que no era precisamente hambre. Los vecinos comentaban en voz baja: «Ese chico está demasiado pendiente de la pastelera». Pero Lucía hacía como que no escuchaba. Ella tenía novio, tenía responsabilidades, tenía metas claras. No podía permitirse confusiones. Aún así, algo empezó a inquietarla. Una mañana, después de que Daniel se marchara, Lucía se descubrió sonriendo sin razón. Una sonrisa suave, involuntaria, absurda y peligrosa. Se quedó inmóvil, con una bandeja entre las manos, sintiendo como el rubor le subía al cuello. «No, es un cliente». Solo eso, se repitió. Pero en cuanto volvió a amasar la mezcla, recordó la forma en que Daniel había observado sus manos ese día, como si valorara su esfuerzo, su dedicación, su arte. Ese detalle, tan pequeño, tan inocente en apariencia, la acompañó durante todo el día. Y así, entre bizcochos dorados, aromas cítricos y silencios que decían más que cualquier conversación, Lucía comenzó a sospechar que algo estaba cambiando en su tranquila rutina. Con el paso de las semanas, la presencia de Daniel en Dulce Horizonte dejó de ser una coincidencia agradable y se convirtió en parte del ritmo diario de la pastelería. Lucía casi podía adivinar el momento exacto en el que la campanilla de la puerta sonaría. Siempre después de que ella colocara los bizcochos recién hechos, siempre cuando el aroma de naranja era más intenso. Daniel entraba con su sonrisa tranquila, esa que parecía iluminar un poco más el pequeño local. Pero lo que más llamaba la atención era cómo había empezado a quedarse más tiempo del necesario. «¿Cómo preparas esa cobertura tan ligera?», preguntó un día, apoyándose suavemente en el borde del mostrador. «Es un truco», respondió Lucía, intentando sonar casual, aunque sentía una diminuta corriente nerviosa en el pecho. «Mucha práctica, supongo. O mucho talento», añadió él, mirándola con un brillo sincero. A veces preguntaba por nuevos sabores, otras por sus proyectos, y otras simplemente comentaba cómo el barrio cambiaba con el paso de las estaciones. No había nada inapropiado en sus palabras. Todo era respetuoso, amable, casi demasiado correcto. Pero Lucía empezaba a sentir que bajo esa calma había algo más.
Una conexión silenciosa, que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Ella trataba de convencerse de que no significaba nada, que él solo era un cliente fiel, alguien que disfrutaba de su repostería, y nada más. Pero cada vez que Daniel inclinaba ligeramente la cabeza para escucharla, cada vez que decía su nombre en voz baja, Lucía, ella sentía una especie de nudo dulce y peligroso en el estómago. Fue entonces cuando Rubén, su novio, comenzó a notar un cambio en su humor. Al principio preguntaba de forma casual: ¿ese cliente de las camisas claras volvió hoy? Sí, como siempre, respondía ella, intentando restarle importancia. Pero pronto las preguntas se volvieron más tensas, más directas, más incómodas. ¿Y por qué viene tanto? ¿Qué quiere? Insistía Rubén, frunciendo el ceño. Rubén, solo compra un café y un bizcocho, respondía Lucía con un suspiro cansado. Es amable, nada más. Ella decía la verdad, pero una verdad a medias. Porque aunque no hubiera ocurrido nada, algo dentro de ella había empezado a cambiar. Y ese cambio, por muy silencioso que fuera, existía. Rubén, sin embargo, no parecía creerle. Su tono se volvía cada vez más áspero, su mirada más desconfiada. No me gusta cómo te mira, soltó una tarde, cruzando los brazos. No hay nada entre nosotros, repitió Lucía, esta vez más firme, aunque en su interior sintió una punzada que la desarmó por completo. Porque en el fondo, aunque lo negara, aunque se obligara a no pensarlo, sabía que Daniel no la miraba como un cliente mira a una pastelera. Y peor aún, sabía que ella ya no lo veía como un simple cliente tampoco. Pero, ¿qué podía hacer con eso? ¿Qué se hace con un sentimiento que no debería existir? Lucía comenzó a trabajar más rápido, más duro, como si amasar y hornear pudieran apagar lo que estaba empezando a arder suavemente en algún rincón de su pecho. Sin embargo, cada mañana, cuando Daniel empujaba la puerta con su sonrisa tranquila y sus pasos seguros, ese pequeño fuego volvía a encenderse, desobediente, inevitable. Y Lucía empezaba a temer no tanto a las visitas de Daniel, sino a lo que esas visitas estaban revelando de ella misma. Algo tan discreto que no podía nombrarse, pero tan evidente que era imposible ignorarlo. La semana empezó con un aire extraño, como si el barrio entero presintiera que algo estaba a punto de romperse. Lucía lo sintió desde temprano, un leve temblor en las manos al acomodar los bizcochos, una inquietud que no sabía explicar. El sonido habitual de la campanilla no la tranquilizó esta vez, porque quien cruzó la puerta no fue Daniel. Fue Rubén. Entró sin saludar, con pasos duros que no combinaban con la calidez del local. Sus ojos recorrieron la pastelería con un gesto afilado, casi como un inspector buscando pruebas. Solo quería ver cómo estabas, dijo, pero su tono no sonaba a preocupación, sino a vigilancia. Lucía tragó saliva. Estoy trabajando, como siempre. ¿Pasa algo? Rubén avanzó un poco más, inclinándose hacia el mostrador. ¿Y tu cliente diario? Preguntó con una sonrisa torcida. ¿No ha aparecido aún? Era demasiado pronto. Daniel solía llegar más tarde. Lucía sintió el estómago encogerse. Rubén, no empieces, murmuró. Pero él ya había empezado. Se quedó cerca de la puerta, cruzado de brazos, esperando. Y justo entonces, como si el destino disfrutara de la ironía, la campanilla volvió a sonar. Daniel entró, con su habitual serenidad. Vestía una camisa azul clara, y traía en las manos su cuaderno donde anotaba ideas. Buenos días, Lucía, saludó, pero su voz disminuyó al ver a Rubén. Perdón, ¿interrumpo? Rubén se giró hacia él lentamente, con esa mirada que no necesitaba palabras para ser amenazante. No interrumpes, respondió Lucía rápido, intentando suavizar el ambiente. Es solo que, estamos hablando. Pero la tensión ya estaba instalada. Daniel no se alejó. Pidió su café habitual, aunque su sonrisa parecía contenida, cautelosa. Mientras ella lo preparaba, sintió como el ambiente se volvía denso, casi irrespirable. Los ojos de Rubén la seguían en cada movimiento. Y entonces ocurrió lo inevitable. Cuando Daniel recibió su café y se dirigió hacia la puerta, lanzó una mirada amable a Lucía para despedirse. Una mirada cálida, honesta, quizá un segundo más larga de lo que debía.
Ese segundo fue suficiente. La puerta apenas se cerró, cuando Rubén explotó. ¿Te parece normal cómo te mira? ¿Te parece bien que un desconocido te venga a ver todos los días? Su voz subió, áspera, amenazante. Rubén, baja la voz, pidió ella, sintiendo como el miedo subía por su pecho. Aquí no. Pero él no escuchaba. Se acercó demasiado. Su sombra cubrió parte del mostrador. No me vas a decir que no te das cuenta, escupió. Ese tipo no viene por café. Viene por ti. Lucía retrocedió un paso instintivo. Era la primera vez que veía esa expresión en su rostro. Dura, afilada, casi cruel. Una expresión que le heló la sangre. Rubén, por favor, susurró. Justo en ese momento, un movimiento detrás de la puerta de cristal llamó su atención. Daniel no se había ido del todo. Estaba fuera, quieto, observando con un gesto lleno de preocupación. No podía escuchar las palabras, pero la tensión era evidente. Su mirada se cruzó con la de Lucía, una mezcla de inquietud, impotencia y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Rubén, sin darse cuenta, volvió a levantar la voz. No quiero volver a ver a ese tipo aquí. ¿Entendido? Lucía sintió un temblor recorrerle los brazos. Y en esa fracción de segundo, comprendió que la situación había cruzado una línea peligrosa. Que la persona a la que ella llamaba pareja podía herirla no con golpes, sino con algo más silencioso y destructivo. Daniel, al otro lado del cristal, dio un leve paso hacia atrás. No intervino. No podía. Pero sus ojos decían todo lo que él no se atrevía a pronunciar. Una silenciosa promesa. Un silencioso miedo. Un silencioso estoy aquí. Cuando Rubén finalmente salió, la campanilla sonó débil, casi triste. Y Lucía se quedó quieta, en medio de la pastelería vacía, sintiendo que algo en su vida, algo que siempre creyó firme, acababa de empezar a desmoronarse. Y entre ese silencio amargo y la ausencia de Daniel, nació una nueva tensión. Una que era peligrosa, intensa e imposible de ignorar. Los días posteriores al enfrentamiento con Rubén se volvieron espesos, como si un velo gris hubiera caído sobre la vida de Lucía. La pastelería seguía oliendo a naranja y mantequilla, las calles de Málaga seguían llenándose con el mismo bullicio de siempre, pero dentro de ella algo se había fracturado. Un pensamiento constante la perseguía. Esto no es amor, al menos no uno sano. Rubén comenzó a aparecer sin avisar. A veces solo para ver cómo iba todo, otras para revisar cuánto había vendido, o con quién había hablado. Quiero ayudarte a manejar el negocio, decía con un tono que pretendía sonar amable, pero que escondía una intención más oscura. En realidad, quería controlar su tiempo, sus decisiones, su espacio. Lucía intentaba mantener la calma, pero cada visita dejaba una sensación amarga en el pecho. Ya no era solo incomodidad. Era miedo. Un miedo suave, silencioso, que crecía cada vez que él cuestionaba sus horarios, o levantaba una ceja al ver a un cliente entrar. En contraste, Daniel había comenzado a comportarse de una forma totalmente opuesta. Sin grandes gestos, sin palabras comprometedoras, solo con una presencia que se sentía segura. Una mañana, Lucía encontró sobre el mostrador una pequeña bolsa con vainas de vainilla de Madagascar, producto que ella llevaba semanas intentando conseguir. No había nota. Solo un pequeño dibujo hecho a lápiz, una taza de café con vapor en forma de sonrisa. Otra tarde, mientras ella limpiaba el suelo con evidente cansancio, Daniel pasó por la puerta, vio su gesto agotado y dijo: «Cierro contigo, si me dejas. No deberías hacerlo todo sola». No preguntó más, no insistió, no cruzó ninguna línea. Simplemente agarró un trapo y comenzó a ayudar. Esa noche, cuando le apagó la luz de la pastelería desde la entrada, Lucía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: respeto, tranquilidad, cuidado sin cadenas. Pequeños detalles, pequeñas diferencias, pero suficientes para abrirle los ojos. Mientras Rubén se volvía una sombra vigilante, Daniel se transformaba en un faro silencioso en medio de su caos emocional. Y aunque Lucía luchaba por no admitirlo, cada día se hacía más evidente. La vida que llevaba ya no era la que quería vivir. Una tarde,
Después de otro intento de Rubén por revisar sus cuentas y exigirle que cerrara la pastelería antes porque él lo decía, Lucía tomó aire y sintió, por primera vez, una decisión formándose dentro de ella. No gritó. No discutió. Simplemente pensó, esto no continuará así. No lo permitiré. Esa noche horneó más bizcochos de lo habitual, como si en cada uno dejara escapar un fragmento de su angustia. El aroma llenó el local hasta muy tarde. Y cuando al fin apagó el horno, sintió algo parecido a la claridad. Al día siguiente, la campanilla volvió a sonar. Lucía estaba de espaldas, sacando una bandeja nueva, y reconoció el sonido, pero esta vez su corazón no se tensó como cuando entraba Rubén. Se giró. Era Daniel. Llevaba una camisa beige, sencilla, y en la mano un pequeño ramo improvisado de romero fresco, no flores. Algo natural, discreto, casi simbólico. Sus ojos se encontraron. No había palabras. No había gestos atrevidos. Solo un cruce de miradas lleno de algo que no se atrevían a hacer todavía, pero que ya existía. Un calor suave recorrió el pecho de Lucía. Por primera vez en semanas, respiró sin miedo. Daniel dio un paso hacia el mostrador. Ella dejó la bandeja a un lado. La energía entre ellos cambió. Casi imperceptible, pero innegable. Una promesa silenciosa de que todo podría ser distinto. Y justo cuando Daniel abrió la boca para decir algo, la campanilla volvió a sonar detrás de él. Lucía sintió que el aire se congelaba. Miró hacia la puerta. La silueta que apareció allí marcó el inicio de algo que nadie podía prever. La historia no terminó. Solo cambió de rumbo. Y lo que estaba a punto de ocurrir, sería imposible de ignorar. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.